Bueno chicos, buen día. Vamos a aprender hoy qué son los componentes y cómo podemos trabajar con estos componentes y cómo poder crear uno desde cero, ¿sí? Bien, en este caso lo que vamos a estar viendo es que por defecto tenemos el componente app, ¿sí? Este app lo estuvimos tocando hace un rato, donde hicimos toda nuestra presentación. Al final, un componente, vamos a tratar de explicar qué es. ¿Sí? El concepto de un componente al final es un pedazo de pantalla, ¿sí? Al final es la parte lógica que controla una parte de la pantalla. Por ejemplo, esto que estamos viendo acá, todo esto que está acá, es un componente, ¿sí? Solamente un componente, ¿sí? Pero yo podría tener varios componentes dentro de la pantalla. Por ejemplo, un componente que nos ponga acá una barra de navegación, un componente que nos pinte solamente este pedacito de presentación, un componente que nos haga un footer de página, un componente que nos ponga acá el logotipo nuestro, un componente para el sidebar. Al final un componente es un pedazo de pantalla, ¿sí? un trozo de la pantalla y un pedazo de la aplicación o una parte lógica de la aplicación, la cual vamos a ir incrustando en nuestra pantalla, en nuestro single page app. Todo este conjunto de componentes va a ser a nuestra aplicación. Todo lo que se puede ver en la pantalla al final es controlado y gestionado por este tipo de elementos, ¿sí? Por componentes. Al final, entonces, un componente lo que hace es recibe parámetros, recibe propiedades, props, sí, unas propiedades que se pueden recibir en otro tipo de lenguajes, o sea, nuestros inputs y devolver nuestros outputs, y se pueden recibir también propiedades y sobre todo lo que hace a un componente es procesar una lógica, hacer funciones y controlar parte de la pantalla, ¿sí? Y que nos haga la funcionalidad concreta para lo cual está diseñado este componente, ¿sí? La lógica de un componente dentro de una clase de React o de cualquier framework de este tipo es que da soporte a una vista, ¿sí? O sea, la vista dentro de React sería el JSX que vamos a imprimir acá, ¿sí? Nuestra parte de HTML mezclado con JavaScript que vamos a imprimir, o sea, nuestra plantilla, y además vamos a interactuar con la plantilla, con nuestra API, con propiedades y métodos, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, diferentes métodos de nuestra clase del componente, vamos a poder estar llamándolas y vamos a poner diferentes funciones dentro de nuestra vista, ¿sí? Y vamos a poner cierta lógica que vamos a estar desarrollando y va a ser lo que el componente va a estar gestionando y con lo cual vamos a estar interactuando dentro de nuestro componente, ¿sí? Al final lo que hace el componente es de mediador entre la vista, entre lo que ve el usuario y la lógica de la aplicación, ¿sí? Prácticamente un componente es una especie de controlador, ¿sí? Recibe datos, procesa esos datos, pide datos a nuestro modelo, a nuestro backend, ejecuta una lógica para sacar información de este backend, utiliza un modelo de datos para sacar, por ejemplo, no sé, lo que sea, y hace cierta lógica y luego se lo manda a la plantilla para que lo mande a la vista. Es una especie de controlador de un framework de JavaScript, ¿sí? Entonces esto es un componente y en la siguiente clase lo que vamos a hacer es aprender a crear un componente desde cero en React. Ahora, ¿por qué trabajan así estos componentes? Bueno, Facebook, la comunidad de desarrollo de Facebook, se vio obligada a construir este framework de React por el solo y simple hecho de que si ustedes, por ejemplo, están acostumbrados a usar Facebook, noten que se van actualizando por un lado las notificaciones, por el otro lado las publicaciones, por el otro lado información sobre los grupos, quiénes están conectados, quiénes no están conectados. Son un montón de componentes por separado que hacen cosas distintas a una sola aplicación, ¿sí? A una sola pantalla. Por eso es que Facebook nos da la sensación de que nunca recarga una pantalla, a diferencia de otros lenguajes como PHP, que cada vez que actualiza es como que se borra y vuelve a iniciar. Por ejemplo, la plataforma Moodle que usamos nosotros está hecha en PHP. Ustedes van a notar que hay un salto en cada vez que actualizan o buscan algo. Bueno, lo que busca React es que sea casualmente eso, reactivo, dinámico, que se vayan cambiando solas las cosas
y que el usuario no se dé cuenta de eso, ¿sí? Bien, hasta acá dejamos esta clase. Vamos a continuar en la próxima armando un componente desde cero. Les mando un abrazo y nos vemos, chicos. Chau, chau.